Damas y caballeros, esto es el tercer acto y nos hemos personado a un sitio muy, pero que muy especial. Estamos ni más ni menos que en la guarida de nuestro amigo Vector. Esto es ver para creer. Esto es una joya. Para empezar, vemos una Naomi, una Candy japonesa, optimizada, tuneada. Nuestro amigo Vector es un luthier de la máquina recreativa y está adaptada al estilo de las Astro City. Concretamente, un modelo sit-down. Una máquina puro músculo creada con todo el amor del mundo. Bueno, para poneros un ejemplo, tiene unos LED integrados en los botones que cuando carga el juego seleccionado se encienden los botones que están operativos. Bueno, en este caso es un Super Street Fighter 4 que están todos operativos. Bueno, hace muy poquito estuve viendo un documental llamado 100 Yen que habla sobre esa hegemonía del salón recreativo que nunca ha desaparecido en Japón, si bien en España no han tenido la misma suerte. Bueno, como podéis ver, aquí hay un abanico de posibilidades de tomo y lomo y bueno, si yo tuviera algo así casi que no saldría de casa. Bueno, como podemos ver en dicho documental, lo que es el origen de Taito, el origen de los salones recreativos, si bien todo empezó muy posiblemente con aquella semilla del Space Invaders, porque los nipones solo querían jugar a esa máquina, ergo hicieron salones recreativos de 2 plantas donde únicamente estaba dicha arcade. Aquellos salones eran denominados los Home Invaders. Bueno, dichos salones recreativos en Japón, a pesar de la existencia de la videoconsola, que muchos podían creer que podía aniquilar la vida de las máquinas, pues no, para nada en absoluto. De hecho, en Japón adquirieron cierta profundidad de corte social. Si bien allí son muy afines con las máquinas de baile, porque tienen una gran riqueza didáctica y psicomotora, también son muy adictos a los juegos de pelea y a los juegos de nave. Bueno, juegos de nave con dificultad imposible, donde los jugadores deben de aprender los patrones, porque hay tal cantidad de malos a exterminar y de disparos en la pantalla que es muy complicado, como podéis estar viendo. El caso que, a diferencia de España, en España se dio un tratamiento fiscal a las máquinas recreativas idéntico al que se daba, pues, por ejemplo, a los bingos, a las máquinas tragaperras, y al dejar de ser rentables desaparecieron. En Japón, todo lo contrario, son un fetiche y un modo de vida. Si bien hemos disfrutado del ojito derecho de Vector, esta es la otra niña de sus ojos, es el modelo clásico europeo-americano, diseñado por él. Como podéis ver, es un homenaje a la película Tron. Pues esta máquina recreativa la ha adaptado para los juegos clásicos. Como podéis ver, tiene unos apéndices bastante curiosos para adaptar a cualquier catálogo, a cualquier juego. Vamos a ver un poquito lo que podemos encontrar. Hace muy poquito estuvimos hablando del Everdrive de Game Boy, y mi amor hacia Nemesis, Nemesis, o como es nombrado en otros países como Gradius, que comparte espacio-tiempo con Salamander o Life Force, un batiburrillo de nombres al que debemos de sumarle ni más ni menos que a Parodius. Pues esta es la versión arcade, entre muchos otros títulos que podemos encontrar en esta maravilla, en esta obra de arte. Efectivamente nosotros amamos los arcades, no obstante no dejamos la videoconsola de lado. Vuelvo a mencionar el documental de 100 Yens porque allí lo que es el salón recreativo como modo de socializar, como modo de vida, hay una anécdota muy curiosa que narra como un dependiente forma parte de tu familia, de tu círculo de amistades cuando vas allí y se preocupa de que seas muy feliz y que lo pases muy bien. No solo es un negocio donde echas una moneda y pasas media hora. De hecho, todo ciudadano nipón, ya sea profesor, ya sea policía, ya sea taxista, alumno, una vez entra en ese salón recreativo se pone su nombre de guerra y hace lo que sea para batir y conservar su propio récord. Pero creo que vamos a volver a la pequeña Gran Candy. Tal y como estaba comentando antes, lo que es la videoconsola también es un formato muy bien amado por los nipones, pero para ellos es un concepto tal vez muy intimista a la hora de jugar y de desarrollarse.
al disponer de unos hogares tan limitados, tan pequeños, necesitan ir a los salones recreativos para tener esa cercanía con los seres humanos. Bueno, aquí tenemos el Black and Blue, que es un ejemplo de juego de pelea en 2D. Tiene una complejidad y me recuerda mucho el arte conceptual a muchos otros títulos que son muy importantes y a tener en cuenta, como por ejemplo puede ser Guilty Gear. El caso es que en el vídeo de 100 Gens podemos conocer a uno de los mejores jugadores del mundo de Street Fighter o juegos de pelea en 2D en general, y al numerosas veces campeón del mundo de King of Fighter. En fin, cuando uno cree que sabe jugar, debe poner modo dificultad máxima King of Fighter. El caso que, insisto, si bien la videoconsola está muy presente, el salón recreativo forma parte de la vida del japonés. Pero eso no quiere decir que vayamos a dar de lado al formato casero. Pues aquí tenemos un pequeño escaparate, una pequeña potato con diferentes sistemas. Aquí concretamente estamos viendo sistemas PAL, y un disco 5 y cuarto de Maniac Mansion. Grandes ratos con un Golden Axe y Altered Beast en Mega Drive, una pasada. El caso incluso que aquí tenemos una Game & Watch, en fin, un poquito de todo. Quería mencionar el formato casero porque efectivamente hay un trecho bastante grande con respecto a la máquina arcade y al videojuego que podemos disfrutar en este tipo de plataformas. Y a los hechos me remito, me gustaría enseñaros algo. De un tiempo para acá, el Tercer Acto está colaborando con AFNAC Sevilla. De hecho, tenemos lo que es la filmoteca, la biblioteca y lo que son los videojuegos a nuestra disposición para hacer un análisis, incluso el forum, que en breve nos veremos allí. El caso es que tenía muchas ganas de analizar algo cuando ya estaban los ánimos más calmados. Estoy hablando de Uncharted 4. Porque Uncharted 4 es lo diametralmente opuesto al concepto arcade. Esto es una prueba de que el videojuego y el cine, la línea que lo divide cada vez está más difuminada. Es decir, es un videojuego que a mí personalmente me encanta. Naughty Dog es experta en hacer juegos de acción y de aventuras, con un fuerte arco argumental, una progresión dramática increíble, el principio, nudo, desenlace, protagonistas, antagonistas. Esta vez cierra el círculo del señor Drake, este descendiente directo de ese pirata / corsario, según se mire. El caso es nos muestra un Nathan Drake no ya en horas bajas, sino quizá con los ánimos un poco más crispados, en una baja forma física, y curiosamente dentro de su narrativa es como si su personalidad, al igual que los Horrocruxes, se hubiera partido en fragmentos y queda asociada a los diversos personajes que le rodean. Cierra un círculo que es muy interesante. Insisto, ¿es rejugable? Pues yo diría que sí, es como volver a ver una película que nos gusta mucho, pero por supuesto los más puristas no se sienten identificados con esta forma de jugar. A nivel de narrativa, Naughty Dog ha hecho cosas brillantes, pero yo creo que todo está 1 o 2 peldaños por debajo de esa gran obra de arte que se llama The Last of Us. The Last of Us para mí tiene un desenlace que es digno del mejor guión del cine de autor. Pero esto tiene un origen efectivamente, porque lo que es la historia del videojuego, como bien hemos podido ver en otro documental que se llama Atari Game Over, hay una base muy fuerte para lo que son estas historias de aventuras. Mucha gente se le viene a la cabeza efectivamente Tomb Raider, Lara Croft, pero yo iría un poquito más atrás. Estoy en una situación muy delicada porque vemos aquí que está la cuenta atrás para que explote la habitación. A esta habitación no le falta de nada. Os quiero mostrar que, efectivamente, Atari en su momento no eran precisamente hermanitas de la caridad y hubo una fuga de cerebros, ya que ellos manejaban muchísimo dinero, pero sus trabajadores no. Había enormísimos responsables de grandes éxitos, pero no habían ingresos y tampoco tenían palmaditas en la espalda. Esta deserción en masa provocó la creación de Activision. Efectivamente hay un título muy importante para los juegos de aventuras, que es una gran influencia, como es Pitfall. En este caso este juego es una secuela para la Famicom, para la consola de Nintendo.
Bueno, como podemos ver en este cartucho, el personaje de Pitfall, su protagonista, creado por Activision, bueno, pues no vemos a un caballero duro o seguro de sí mismo, está caricaturizado. Bueno, supongo que eran otros tiempos. Pero bueno, yo creo que sería muy importante echar un vistacito al original. Bueno, Pitfall es un título que disfruté mucho en MSX, pero yo creo que lo justo, lo apropiado es jugarlo en la Atari 2600, concretamente en esta, la que tiene los embellecedores de madera. Bueno, que la Junior tampoco está mal. Esto que vemos aquí es una forma diferente de jugar, es como volver a aprender a andar, es otro concepto. Bueno, si bien Atari tuvo muchos aciertos, también tuvo muchos fallos, saturó el mercado con algunos títulos que no tuvieron tanta suerte en lo comercial y bueno, y algunas decisiones un poco truculentas. Bueno, efectivamente ET se encuentra en la lista de los juegos más denostados, pero bueno, de aquí vamos a reivindicarlo un poco y aprovecho para mandar un saludo a Martín de Retro Sevilla y de Arcade Planet, que bueno, que nos explica siempre las virtudes de este título. Si bien Steven Spielberg, que fue el creador del hype, por aquel entonces para hacer un juego en condiciones hacía falta una media de 5 a 6 meses, y él, digamos, junto con la productora y distribuidora, forzó a los creativos de que bueno, este juego tuvo que ver la luz y ser creado en la friolera de 6 semanas como mucho. O sea, es un pequeño milagro bastante incomprendido. No obstante, Pitfall de Activision dio con la clave, pero digamos que Atari casi hace que se arruine el universo del videojuego, que más tarde fue rescatado por Nintendo. Bueno, es una opinión personal y esto lo hablaremos otro día. Pues, damas y caballeros, esto es Pitfall de Atari. Pues este título, con claras influencias en otros videojuegos de aventura como los de Indiana Jones, o bueno, las películas del propio Indiana Jones, los cómics de acción, bueno, y los múltiples clones que salieron del Dr. Jones, pues influenciaron para la creación de un juego histórico. Bueno, el punto de la liana es muy importante porque, bueno, el protagonista, cuando saltaba por medio de la liana, emulaba el grito de Tarzán, y esto hizo que se estrujara muy mucho la cabeza. Como vuelvo a decir, es una forma muy diferente de jugar y esencial, pero no se quedó aquí. La influencia de Pitfall no se quedó únicamente en el formato casero. Pues, damas y caballeros, la secuela de Pitfall 2, que salió en arcades. Bueno, al igual que la versión de Famicom, el personaje había sido caricaturizado. Bueno, me hace recordar un poquito al Dr. Livingstone y otras plataformas con corte infantil, pero no quiere decir que sea menos importante. Digamos que trataban de acercar el personaje y la aventura para toda la familia. Títulos a tener en cuenta, muchos de ellos, pero Pitfall yo creo que puso la semilla del juego de aventuras plataformero tal y como lo conocemos ahora. Pues el recorrido hasta llegar a Uncharted 4 ha estado lleno de trampas, de piedras y obstáculos que había que solventar, y bueno, creo que debéis darle la oportunidad. Insisto, para los puristas no lo miréis simplemente como un videojuego, miradlo como una película donde podemos interactuar. Y bueno, insisto, es rejugable, es fantástico. Quizá el punto que veo que me agobia un poquito es la conducción de vehículos. En un momento que se me hace un poco tedioso, pero a nivel de guión es realmente monumental, y cerramos un capítulo importante de una saga exclusiva de Sony. ¿Qué decir? Bueno, supongo que no será el fin, quién sabe, a lo mejor una vez que el señor Drake haya montado su propio negocio, tal vez tenga un retoño que continúe sus aventuras. Bueno, pues damas y caballeros, antes de irnos quiero comentar un par de cositas. Bueno, aquí va a dar tiempo incluso para un briconsejo. Los microswitches de lo que es el mando de la Atari 2600 Junior son un poco difíciles de manejar, son un poco duros, y bueno, pues mi amigo Vector los cambió y aseguro que la jugabilidad cambia un 500%. Bueno, aquí tenéis un vídeo del transcurso de la operación. No obstante, por YouTube podéis encontrar diversos tutoriales, pero me gustaría enseñaros un par de cosas más a modo recordatorio. Para empezar, recomendaros esta página, ya sea para neófitos o gente ya muy metida en la materia, la Arcade Otaku, que nos da una lista de todas estas máquinas japonesas, estas
Candy, está Sit Down, diferentes modelos, Astro City, en fin, esto es una gozada. Por otro lado, también recordaros que debéis ver el documental 100 Yen, que hace homenaje a aquella época en la que el Space Invaders provocó la carencia de monedas y que nos cuenta cómo el videojuego allí es algo más, es un estatus, es un modo de vida y un modo de socializar. Por otra parte, también os recomiendo otro documental, Atari Game Over, los entresijos de Atari, sus dichas, sus desgracias, Steven Spielberg, ET, Pitfall, y bueno, si es verdad todo aquello de que esos cartuchos fueron enterrados en el desierto. Por otra parte, quiero recomendaros un documental patrio titulado ¿Tienes 5 duros?, con partícula interrogativa, de la gente de Arcade Vintage, que es un memento muy tierno al origen de las máquinas recreativas en nuestro país y como todavía hay varias personas que intentan prolongar esta cultura. Bueno, pues damas y caballeros, nos vamos a despedir, pero bueno, nosotros vamos a dedicarle un ratito a esta joyita, a ET. Un abrazo y hasta la próxima. Damas y caballeros, qué mítico. Venga, chico, ¿tú crees que se caerá? Venga, que tienes que volver a casa. Hasta la próxima.